Evidencias de sumisión a la autoridad. ¿Cómo sabemos si una persona se somete a la autoridad? Y aquí algunas señales. En primer lugar, tan pronto como una persona conoce la autoridad, pero conoce de tener ese encuentro, ¿no es cierto? Busca la autoridad donde quiera que vaya. La congregación es el lugar donde los creyentes aprenden a someterse a la autoridad, tanto de forma agradable como desagradable. Eso depende de todas las situaciones, porque tenemos que entender que la vida en esta época, en este tiempo, es así. No todo es agradable. Aunque no hay sumisión en todo el mundo, el creyente debe aprender a someterse. ¿Y cómo aprendemos a someternos si somos tan rebeldes como todos los demás? Sí, exactamente, a los golpes, literalmente. O sea, somos colocados unos contra otros, papas contra papas, para poder trabajarnos, ser trabajados y aprender a dar y recibir. Que lo que está importando no es la discusión que se pueda tener, lo que me agrada o lo que me desagrada, sino justamente que el cuerpo sea edificado. Además debe hacerse de corazón esto, y no de una manera externa. No es solamente me tengo que someter y me someto y lo hago de mala gana. No, por supuesto que tiene que ser de corazón, porque la edificación es para el cuerpo. Nadie tiene que estar sometiéndose de mala gana, porque entonces ahí hay una falta de amor. Si uno llega a conocer la sumisión, buscará la autoridad donde quiera que vaya. En segundo lugar, si el hombre tiene un encuentro con la autoridad de Elohim, ¿no es cierto? Será ablandado, será debilitado y será quebrantado, porque temerá cometer errores, temerá ser piedra de tropiezo, temerá hablar de más o hablar de menos, temerá todo en cuanto a que conocerá la limitación de su carne y no se atreverá a excederse en nada. Llegará a ser una persona dócil. En tercer lugar, aquellos que han tenido un encuentro con la autoridad no querrán ser autoridad, si no se complacen en dar opiniones ni en controlar a los demás. Quienes se someten a la autoridad siempre temen cometer errores, pero hay muchos que quieren ser consejeros de Elohim, ¿no es cierto? Hay muchos que les gusta ser líderes y brillar y estar y estar llamando y pidiendo cosas, diciendo cada cosa. Está lleno, ¿no es cierto?, de esos líderes. Solo los que no conocen a la autoridad les agrada ser la autoridad. Esa gente, esos líderes, sobre todo los cristianos, ¿no es cierto?, que andan, esa gente no ha conocido, no ha tenido un encuentro con Yahweh aún. Aquellos que han tenido un encuentro, por el contrario, mantendrán sus bocas cerradas y serán restringidos. No se atreverán a hablar descuidadamente porque están conscientes de la autoridad que está dentro de ellos. Si un hombre ha tenido un encuentro con la autoridad, detectará también inmediatamente toda transgresión a la misma y podrá ver claramente mucha iniquidad y rebelión. También reconocerá el principio de la iniquidad que abunda en todo lugar, tanto en el mundo como también en la congregación. Solo quienes han tenido un encuentro con la autoridad pueden guiar a otros a sumisión, y únicamente cuando los hermanas y hermanos son sumisos a la autoridad, la congregación tendrá un testimonio y avanzará en la tierra. Hay que estar organizados en un ejército para poder avanzar como Yahweh manda, y eso no se logra sino con sumisión. Y pidamos entonces para todos tener ese encuentro, ¿sí? Porque todos estamos siendo llamados a crecer y avanzar más. Para mantener el orden de autoridad es necesario entonces conocer a la autoridad. Si uno no ha tenido un encuentro con la autoridad, no conoce el principio de la sumisión, no podrá guiar a otros por este camino. Ciertamente uno no puede estar hablando de cosas que no ha vivido. Cuando uno, por el contrario, tiene ese encuentro, todo estará resuelto. De ahí en adelante, si no se sujeta a la autoridad, se dará cuenta de que ha desobedecido a Elohim mismo. Y eso, para el que ya haya tenido ese encuentro con la autoridad, provoca terror. Si una persona no ha visto a la autoridad, es inútil hacerle ver sus errores, no ha comprendido, no ha visto aún a Yahweh, no lo ha conocido y no ha caído por tierra, literalmente. Cuando se presente esa situación entonces con este tipo de personas, debemos contenernos para no caer en la misma rebelión en la que está el otro. Por ejemplo, en su momento fue correcto que Martín Lutero se levantara y hablara del principio de la justificación por medio de la fe. Fue una revelación que el Ruach hizo para comenzar
para salir, ¿no es cierto?, de los tantos errores paganos que fueron incorporándose en la congregación. Bajo el mismo principio también está bien que nosotros salgamos de las denominaciones para mantenernos en el testimonio de la verdad de las Escrituras de la congregación. O sea, el Ruach siempre ha estado moviendo a personas a salirse de donde no deberían estar. Tenemos que recordar que nosotros tenemos que estar donde Yahweh coloca su nombre, y donde lo coloca, en medio de los creyentes. Debemos recuperar la verdad de las escrituras como en ellas aparece y no a través de la lente de colores de los hombres. Así que necesitamos que el Ruach nos conduzca a través de su palabra para hacernos recuperar la esencia que fue perdida detrás de los argumentos y puntos de vista de los hombres. Dejar de defender lo indefendible, y eso incluye nuestra carne muy por encima de cualquier otra cosa, y volvernos al Padre con un Ruach de sumisión y obediencia absoluto. La congregación es sustentada por dos cosas, la vida y la autoridad. La vida se relaciona con nuestra sujeción a la autoridad. Esa es la medida en la cual vamos a recibir. Las dificultades que surgen en la congregación rara vez se deben a la desobediencia. Por lo general surgen por la falta de sumisión, no por la desobediencia en sí. La falta de sumisión puede engendrar, sí, ciertamente la desobediencia podrá manifestarse de esa forma, pero también puede engendrar murmuraciones, disidencias, otros males divisivos, ¿no es cierto?, que en vez de edificar, destruyen, y en vez de juntar, desparraman. El principio fundamental de la vida en nosotros hace que nos sometamos de la misma manera que el principio de la vida de un ave la hace volar, ¿no es cierto?, y en que la vida de un pez lo hace nadar. O sea, es tan intrínseco de esa forma. Si no lo hacemos, ese principio de la vida de Yahshua no está en nosotros. De manera que debemos salir de nuestra carne, porque el principio de muerte que está en nuestra carne no realiza estas cosas. El camino a la unidad descrito en Efesios 4 parece estar lejos, ¿no es cierto?, de nuestra realidad actual. Muchas veces nos parece así en general en todas las cosas, pero si el hombre tiene un encuentro con la autoridad, y oro para que el Padre les dé a todos y a cada uno de sus hijos ese encuentro, porque es básico para nuestro crecimiento, así que debemos orar para recibir eso. Entonces, de esa manera, si se recibe, el camino no estará lejos. De hecho, podemos ver cómo el Padre está moviendo las cosas para que sus hijos todos tengamos este encuentro, cada uno de la manera en que Él determine. Todos los santos podrán tener diferentes opiniones, pero no habrá rebelión. Esa es la cuestión. No habrá rebelión, no habrá pretensiones de poner una cosa por encima de la otra. Si la sumisión proviene del corazón, todos llegaremos a la unidad en la fe. Nosotros tenemos la vida y el principio de la vida está abierto para nosotros. Si el Adón tiene misericordia de nosotros, podemos tomar ese camino rápidamente. Si no nos negamos, si no nos aferramos a nuestra carne. La vida no solamente elimina el pecado, sino que también produce sumisión en nosotros, lo cual es más crucial todavía. Una vez que el ruaj de rebelión sale de nosotros, el ruaj de sumisión es restaurado, y lo descrito en Efesios 4 se manifiesta ante nuestros ojos. Si todas las congregaciones toman el camino de la sumisión, estos hechos gloriosos se abrirán delante de todos.